Usted lo dijo, doctora Leticia Calderón Chelius. Oigan, ¿qué onda con Diego Fernández de Ceballos? Anda desatado ayer, hasta culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de los temblores. Queda claro que también la tierra está cansada de tanta simulación en México. Por eso, después del simulacro de temblor, tembló. Bolas. Ah, no, pero no fue suficiente, porque Diego Fernández de Ceballos publica precisamente una columna en el periódico Milenio. Ahí veíamos en pantalla precisamente lo que nos ponía la querida Adriana. Contra los hechos no hay argumentos. El gobierno doblegó al presidente del PRI, Alejandro Moreno. Aún hay tiempo para unificar a los verdaderos opositores, porque las muchas tragedias de México así lo reclaman. Te invito a leer mi columna completa, dice. Al chiquero, ¿cómo que no? Más claro ni el agua. Al basurero le urge irse, ¿cómo que no? A Diego Fernández de Ceballos, doctor Ángel Valderas Puga. Bueno, pues mira, Vicente, al señor pues ya lo conocemos acá en Querétaro. Creo que a veces uno no debe de argumentar ad hominem, pero a veces sí, porque este señor, pues creo que es el menos indicado para decir lo que dijo en su columna. Yo ni lo leo, ni lo oigo, pero bueno, hoy hice la excepción y vi su columna. Por ejemplo, una cosa muy chistosa. Dice, doblegaron a Alito. Ahora, preguntémonos, Leticia, Vicente, a lo mejor habla desde la experiencia de un doblegado, porque recordemos que Diego Fernández de Ceballos fue una pieza central para avalar el fraude electoral de 1988, que impuso en la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari y comenzó la noche oscura del neoliberalismo en México. El señor, siendo opositor del PAN, avaló el fraude. Luego por ahí nos enteramos de los terrenos de Punta Diamante. El señor acá en el municipio de Colón, Querétaro, no paga los impuestos que debe de pagar. Entonces, pues yo creo que su experiencia es que lo doblegaron y pareciera ser, da la impresión a la Lourdes Mendoza, que lo doblegaron a punta de billetazo. Entonces, ¿de dónde saca el señor Diego Fernández de Ceballos que se quiere sentir como muy puro? Pues solo los que no lo conocen, porque sabemos que Diego Fernández de Ceballos, pues desde que vendió su alma al PRI en aquel lejano 1988, pues siempre ha estado con el PRI. Por eso decía yo en mi primera intervención, ¿de dónde saca Diego Fernández de Ceballos de criticar al primor cuando él inauguró el PRIAN desde 1988? Desde hace 34 años, Diego Fernández de Ceballos se convirtió en amiguis del PRI, pero además en una época del PRI neoliberal, gandalla, privatizador, el Fobaproa, porque el señor también avaló el Fobaproa y esta deuda que ya alcanza casi los 2 billones de pesos, y ahí estuvieron las manos turbias de Diego Fernández de Ceballos. Ahí estuvieron. Y mira, para terminar mi comentario, quiero compartirles una gráfica de un estudio del doctor Carlos Pérez Ricard, del CIDE, que tiene bien detectado de cuándo inicia la violencia en México. Tienden a erigirse como defensores de la sociedad civil, no entienden ni siquiera el concepto de militarización y dejaron un cochinero en seguridad pública. Nada más que lástima que no se ve la pantalla, entonces no se ve la gráfica. Pero bueno, ahí está, miren, perfecto. Mira, Vicente y Leticia, creo que esta gráfica dice muchísimo más que 1000 palabras. Repito, viene del CIDE
Lo que tenemos en la gráfica verde es la tasa de homicidios de hombres y lo que tenemos en anaranjado, la tasa de homicidios de mujeres. Es el periodo histórico 1990-2017. En la escala de la izquierda tenemos la tasa de homicidios de hombres y en la tasa de la derecha la de las mujeres. Bueno, observen que de 1990 a 2007 teníamos tasas de homicidios decrecientes, pero vean el efecto de la supuesta guerra al narco, que no lo fue tal, detonó la violencia en México. Los panistas deberían hacer buches con jabón o con lejía antes de hablar de inseguridad, porque los datos oficiales muestran que la tasa de homicidio en el sexenio de Felipe Calderón prácticamente se triplicó en el caso de los hombres de 15 a 45 y en el caso de las mujeres más que se duplicó porque pasó de 2 a más de 5 homicidios de mujeres en el sexenio de Felipe Calderón. Es decir, los que menos pueden hablar de inseguridad son ellos, y cierro. En las mañaneras ya tenemos casi más de 2 años, donde cuando se dice de la violencia en los estados de la República, vemos que los estados más violentos son donde gobierna el PAN. Por ejemplo, nuestros vecinos de Guanajuato, en donde el PAN tiene 30 años de gobierno. Y luego todavía sale el señor Álvarez y Casa y con pinches a hablar de policías municipales y estatales. Yo me pregunto, ¿dónde está el modelo panista de control de la inseguridad? Si aquí en Guanajuato dominan policías municipales, policías estatales, y sin embargo es el estado más violento. Y como dice Luis Sánchez, ¿están oyendo Xochitl, Lili y Kenia? Claro, Luis. Pero estos son datos duros que esconden, así como la información que tenía Lourdes Mendoza, en caso de ser verídica, sobre el senador del PAN. Creo que los datos no los ayudan. Creo que los panistas, incluido Álvarez de Casa, Claudio X González, le apuestan a la memoria corta, le apuestan a que no existamos en México personas que tengamos sus datos concretos, pues porque ya lo vimos. Y mira, cierro, el primer doblegado en este país no fue Alito Moreno. En la época reciente, el primer doblegado a punta de billetazo fue el señor Diego Fernández de Ceballos. Por lo tanto, no tiene calidad moral para venirnos a hablar de doblegados. Y yo no estoy defendiendo a Alito, lógicamente, pero él sí que fue bien, pero bien doblegado. Pues nada más por no dejar, doctor, al chiquero, ¿cómo que no? Escribe Diego Fernández de Ceballos. Contra hechos no hay argumentos. El gobierno doblegó al presidente del PRI, Alejandro Moreno. Los sucesos ampliamente conocidos y no refutados son: 1. La constitución de la Alianza Legislativa y Electoral del PAN, el PRI y el PRD, denominada Va por México. 2. En ella los partidos coaligados se comprometieron públicamente de viva voz y con sus firmas, entre otras cosas, a mantener una moratoria legislativa y no aprobar sin el consenso de ellos ningún cambio constitucional o legal promovido por el gobierno, ni a impulsar algún propio de manera individual. Se requería pues el previo acuerdo de todos. 3. La existencia de carpetas de investigación en la Fiscalía de Campeche y en la General de la República en contra del referido Alejandro Moreno, a quien investigan por la presunta comisión de múltiples delitos, hallándose en trámite su desafuero como legislador para llevarlo ante la justicia. 4. Recientemente Alejandro Moreno denunció en México y en algunas instancias internacionales haber recibido amenazas en su contra y de su familia si se negaba a cooperar con el gobierno federal. Para probarlo, publicó una conversación telefónica en la cual se escucha al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, haciéndole saber por encargo del secretario de Gobernación dicho amedrentamiento. 5. De pronto se conoció una iniciativa de reforma constitucional suscrita por una diputada priista que obtuvo el inmediato acompañamiento de su bancada y del propio Alejandro Moreno, sin previo conocimiento del PAN y del PRD, recibiendo gran acogida del oficialismo,
y del mismísimo vociferante ruin mañanero, así llama al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos hechos rompieron la alianza tripartita. Más claro ni el agua, el gobierno doblegó al de Marras con la amenaza de cárcel para él y su familia, procedimiento nada nuevo, pero sucio y eficaz. Lo inmoral y delictivo es intercambiar adhesión por impunidad, aunque a veces entre traidores al sometido se le incumpla lo ofrecido. Por lo expuesto es inconcusa la impertinencia tramposa de introducir en este asunto la cuestión de si se mantienen o no a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nadie con sano juicio puede pedir su regreso a los cuarteles sin contar con cuerpos policíacos, municipales y estatales capacitados para enfrentar la brutalidad criminal. Ese no es el tema. Lo repudiable es sojuzgar y dejar al desnudo a un adversario político con el asqueroso procedimiento descrito. Alejandro Moreno se sometió y Tartufo le exigió, como misión salvadora, romper la alianza comprometida y entregarse arrodillado al gobierno. Moreno es hoy de Morena y con la facción que lo sigue conforman el rutilante Primor. Pese a lo anterior, aún hay tiempo para unificar a los verdaderos opositores porque las muchas tragedias de México así lo reclaman. Vaya cinismo, vaya descaro de Diego Fernández de Ceballos. Hicimos alianza con un malandro, pero ese malandro pactó con el gobierno para que no lo metan al bote. Pero nosotros nunca dijimos absolutamente nada del malandro con el que pactamos. Mi querida Leticia Calderón Chelius, escucho tus comentarios. Fíjate que es muy interesante el uso del apelativo de Primor, que pues está muy jocoso, ¿no? A mí se me hizo muy interesante cuando sacó esa idea. Jorge Castañeda, muy al inicio del sexenio, pues como buen curioso que es, él luego el juego de palabras e inventó esto, y él anunciaba y desde el principio insistía mucho con Aguilar Camín, y no, es clarísimo, es evidente, bueno, pues están ya unidos, pero después empezaron a fortalecer y al contrario, ver la claridad de una alianza opositora que se envalentonaba y que tenía la capacidad además de resistir y de en su momento incluso arrodillar, ¿no? En este caso a la otra coalición Morena y sus aliados. Entonces, es como un uso pues muy oportunista también para cuando le sirve, porque ahora es, para algunos, ¿no? Esta denominación, que efectivamente tiene que ver con algo que es parte de la política, Vicente, y son las alianzas. A mí no me gusta, porque yo soy más purita, ¿no? Que luego no quiero que se junten unos con otros, pero evidentemente en donde tú lo veas pasa esto con esa movilidad en la cual pues efectivamente van viendo, y como lo decía yo antes, van pensando en sus propias trayectorias y también ahí pues van cediendo a las voces que les van ofreciendo, y no siempre está ahí el detalle de la ideología que uno, a lo mejor como espectador de este juego que es la política, nos gustaría ver mucho más. La realidad es que lo que vemos es unas cosas muy, muy sucias en el sentido de que cuando se dice doblegó, mira, yo dudo que haya habido un juego ahí muy duro en el sentido de la presión que efectivamente se ejerció sobre el señor Alejandro Moreno, pero el punto aquí es que no digan lo que el señor hacía o lo que el señor es. O sea, ahí de repente eso me impacta mucho porque yo escuchaba ayer el discurso de Damián Cepeda, ahora a propósito de la comisión en la que se discutió lo que se va a votar mañana, la iniciativa, y él justo hablaba, ¿no? De que le parecía muy mal que se use la presión política para doblegar a otros y contra los adversarios, pero nunca habló de el hecho mismo también de lo que se está cuestionando de un personaje pues que se descaró como corrupto e incluso una persona peligrosa cuando habló de los periodistas, y eso no se debería de olvidar a Morena, por favor, eso por un lado. Pero la otra te viene también en esta cosa de que yo, fíjate, ¿en qué me acordé? Tú porque estás muy chavo, Vicente, pero yo me acordé de Clinton, el presidente Clinton en Estados Unidos, cuando su ropita sucia por este encuentro sexual que tuvo con la entonces becaria, fue una cosa, bueno, fue el escándalo a nivel mundial, y le sacaron, no, deja tú los trapitos al sol, le sacaron todo, y me pareció en ese tiempo, bueno, yo obviamente lo veía así con la distancia que tiene uno de país a país, pero era como cómo se llevan pesados los estadounidenses, ¿no? En política, o sea, se meten a un nivel de la vida personal que acá no es así, ¿no? Acá se juega otro, pero entonces
Lo que podría decir con esto es cómo la política tiene esto. Entonces, hay un dicho no es un dicho, es un refrán africano que dice, si no quieres que se sepa, no lo hagas. El problema es que ya lo hicieron y se los van a agarrar al que sea. Deberían cuidarse más, cuidar más su boquita, obviamente también tener la precaución de con quién hablan, porque digo, no son tampoco ningunos iniciados, Vicente, por favor, pero la realidad es que así juegan insisto, por eso hago la referencia a otro país donde se llevan pesado en este sentido, ¿no? Y por ahí te diría, bueno, de parte de Diego Fernández de Ceballos, bueno, es un personaje muy conocido en la política mexicana, ya estaba más aplacadito, ¿no? Pero como es desmemoriado, uno no sabe si por cómo se le olvidan cosas. ¿Te acuerdas de ese momento en el cual se supo la deuda enorme del predial, de un predial que debía y que además la negoció para no pagarla completa? O sea, además, mezquino, porque al final de cuentas esa gente es de la que saca la cartera y la paga ahí en el acto, Vicente. Entonces, estamos hablando de personajes que se benefician económicamente, pero también tienen que estar en la política para poder cubrirse. Ya no es solo por el beneficio económico, sino también por esta parte donde todos esos trapitos, imagínate lo que le sacarían a Beltrones el día que lo decidan, Vicente. O sea, imagínate lo que se está jugando ahí con ayer un voto en abstención de la señora Silvana Beltrones. Está bueno el asunto porque ¿sabes qué es lo bonito? Es como con las mañaneras, que oímos al presidente hablar como seguramente hablan, discuten de temas y los comentan en la política del día a día, en las oficinas en que se hace este nivel de discusión, digo, todas sus formalidades y lo que sea, pero en que se dice, ¿no? O no, pues no, a mí no me cae bien, o yo no le creo, o no le confío, en fin, ¿no? Y nos lo dice el presidente. Pero lo que estamos viendo ahora también en estas discusiones y en estas revelaciones que se han dado de siempre, que tampoco se nos vengan a panicar, es también lo que siempre hemos supuesto, pero no pensábamos que fuera tan violento, tan burdo, tan evidente. Entonces, sí creo que de cada uno debe haber, como se la deben de haber tenido guardadísima Rosario Robles, como para que haya aguantado el tiempo que aguantó en la cárcel antes de salir por problemas de salud, que todos tienen problemas de salud, Vicente, pero yo ni lo dudo. Pero entonces tendrían que sacar a medio mundo de la cárcel porque seguramente nada más de estar ahí estás enfermo. Entonces, ese argumento es bien interesante, pero te habla de qué tendrán como para que los extorsionen, y ahora que también se revela esta criminalidad por extorsión tan grande, pues habría que incluir también la que se dará entre la propia clase política, Vicente. ¿Qué me dicen?